Hola, anteriormente ya habíamos hablado acerca de los grandes descubrimientos geográficos. Ahora vamos a hablar acerca de la Reforma y la Contrarreforma. A principios del siglo XVI, en el seno de la Iglesia Católica, se produjo un movimiento político-religioso conocido con el nombre de Reforma o Reforma Protestante, que hizo que muchos fieles se separasen de la obediencia papal. Causas de la Reforma. En los últimos siglos de la Edad Media, la Iglesia se fue alejando de las funciones espirituales y se ocupaba cada vez más de los asuntos terrenales. Se compraban bienes y dignidades eclesiásticas, se vendían bulas e indulgencias, etc. Esta actitud contrastaba con la fe del pueblo y con algunos sectores de la Iglesia, que defendían una religión más personal basada en la lectura de la Biblia. La Reforma de Lutero. Martín Lutero, fraile agustino alemán, se opuso a la venta de indulgencias que realizaba el Papa en Alemania. Lutero expuso en 1517 en la puerta de la iglesia de Wittenberg un escrito con 95 tesis contra las indulgencias. Este escrito provocó que fuera excomulgado por el Papa y a partir de ese momento empezó a desarrollar su doctrina. El luteranismo, doctrina de Lutero, se basa en afirmar que el hombre se salva por la fe en Cristo, y no por las buenas obras. Permite la libre interpretación de la Biblia, reduce los sacramentos al bautismo y la Eucaristía, suprime el culto a la Virgen y a los santos, y la creencia en el purgatorio. Desaparecen las imágenes de los templos y se elimina el celibato. El luteranismo se difundió rápidamente por Alemania, sobre todo por el norte, donde los príncipes alemanes lo utilizaron para enfrentarse al católico emperador Carlos V. También se extendió por el norte de Europa, Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos. Este cuadro del siglo XVII muestra dos facetas del culto protestante. A la izquierda, el luterano, a la derecha el calvinista. Ambos cultos, que mantienen diferencias, redujeron los sacramentos a dos, el bautismo y la Eucaristía. Martín Lutero, fraile agustino alemán, puso en marcha la Reforma. Sus opiniones motivaron que el Papa León X lo excomulgara. Lutero concedía autoridad solo a la Biblia y consideraba a la Iglesia como una institución humana. Jan Calvin, o Calvino, fue el último de los grandes reformadores del siglo XVI y fue quien dotó la Reforma una estructura eclesiástica. Indulgencia. Perdón de las penas temporales que se tenían que cumplir por los pecados cometidos, le otorgaba a la Iglesia. Bula. Documento que concedía gracias o privilegios. Hugonote. Nombre que recibieron los calvinistas franceses y el movimiento político religioso francés, configurado a partir de 1547. La extraordinaria difusión de las ideas calvinistas en Francia llevó a continuos enfrentamientos entre los hugonotes y la mayoría católica, que se prolongaron de 1562 a 1598. El edicto de Nantes, en 1598, les concedió una libertad de culto casi completa. En 1685 se revocó el edicto de Nantes, lo que provocó una gran emigración hacia otros países. Hacia el siglo XIX no recuperarían todos sus derechos. Este grabado muestra la matanza de protestantes por católicos en Basia en 1562. Síntesis evolutiva de la Reforma. En este esquema vamos a mostrar la síntesis evolutiva de la Reforma. Lo primero que mostramos es acerca del cisma de Occidente, que constaba de papa y antipapas, escisión de órdenes religiosas
y el desconcierto de creyentes. Luego venía la crisis de la Iglesia, de autoridad dogmática y moral. Luego las herejías, por John Wycliffe y John Hus. Y el nominalismo, por Guillermo de Ockham. Luego viene la Reforma. La Reforma la componen los humanistas y la moral natural crítica racionalista. Luego viene Lutero, exponiendo sus 95 tesis de Wittenberg o indulgencias. Luego Melanchthon, exponiendo la apología pro Lutero. Luego viene el luteranismo, en la Confesión de Augsburgo, en Alemania, Escandinavia, Estonia y Letonia. Y luego viene el calvinismo, que se expandió en Suiza, Escocia, Países Bajos y Francia. El protestantismo europeo. Además del luteranismo, surgieron otras doctrinas reformistas, el calvinismo y el anglicanismo. El calvinismo nació en Suiza, y su creador fue Juan Calvino. Defendía la predestinación. Las personas de vida humilde y austera, regida por la moral, serían las escogidas para la salvación. El calvinismo se difundió por Inglaterra, como los puritanos, y por Francia, como los hugonotes. Enrique VIII de Inglaterra fue el creador del anglicanismo. Cuando el Papa se negó a concederle la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, entonces se separó de Roma y se proclamó como la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra. El anglicanismo cree que la salvación se consigue solo por medio de la fe. División religiosa de Europa. En la Europa occidental del siglo XVI, el cristianismo está dividido en 4 grupos: católico, luterano, calvinista y anglicano. En la Europa oriental se extienden las iglesias ortodoxas y el islamismo por el Imperio turco. La Contrarreforma. La Contrarreforma o Reforma católica es el término que se utiliza para hacer referencia al movimiento de renovación de la Iglesia Católica, iniciado a mediados del siglo XVI, para dar respuesta al protestantismo y frenar su expansión. Para afrontar el avance y la influencia de las ideas de la Reforma, la Iglesia Católica tuvo que emprender diversas medidas. Se reformaron muchas órdenes religiosas y se crearon otras nuevas. Se tomaron medidas represivas y se reorganizó el Tribunal de la Inquisición, encargada de perseguir a los herejes, y se creó la Congregación del Índice, organización eclesiástica encargada de publicar la lista de los libros contrarios a la doctrina católica. Esta lucha contra el protestantismo fue dirigida principalmente por los jesuitas, Compañía de Jesús, orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola en 1537 y que dependía directamente del Papa. San Ignacio de Loyola. Nacido en Loyola, España, en 1491 y murió en Roma, Italia, en 1556. Nombre con el que es conocido Íñigo López de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Se convirtió con la lectura de los libros espirituales, estudió gramática, arte y teología. Se ordenó sacerdote en Venecia, Italia, en 1537, y Pablo III aprobó la fundación de la Compañía de Jesús. Fue canonizado en el año 1622. Iglesia de Il Gesù, edificio principal de los jesuitas en Roma. En ella destaca el altar que se ve inevitablemente desde cualquier punto, ya que es el centro de la liturgia. El Concilio de Trento. Para solucionar el problema que padecía la Iglesia Católica se convocó un concilio, el Concilio de Trento, en 1545, en una ciudad del norte de Italia perteneciente al Imperio Germánico. La convocatoria se hizo demasiado tarde para poder frenar el avance del luteranismo.
La duración del concilio fue de 18 años, y a él acudieron altos cargos eclesiásticos y algunos monarcas como Carlos V. El concilio reafirmó los dogmas de la fe católica, defendió el valor de las buenas obras, el culto a la Virgen y a los santos, y la existencia del purgatorio. Declaró la Vulgata, traducción latina de la Biblia realizada por San Jerónimo como único texto válido. El concilio también se preocupó de la formación de la disciplina de los clérigos. Se obligó a los obispos a residir en sus diócesis y se exigió a los eclesiásticos una vida ejemplar y el cumplimiento del celibato. Concilio. El concilio es la reunión de eclesiásticos para debatir y decidir sobre asuntos como disciplina, dogma, etc., que afectan a la Iglesia cristiana. Pueden ser de diferente rango. Los de orden mundial los convoca el Papa y se llaman ecuménicos. Muchas gracias.